lo más importante que ha sucedido en la transición Roberto, española. ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. Mi obsesión, y lo digo abiertamente, es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia, el peor país en una crisis económica, el peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente. Los Menas es otro caso típico, ¿no? Y en aras de la bondad y de la hermandad entre los pueblos, y pues se permite un tipo de cosas que no tendrían por qué permitirse, pero es el país que tenemos. Pero no me gusta para nada muchísimas cosas que he dicho. Por eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Y yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera, es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente, con todo el respeto, depresiva, una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se decía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatras. ¡Viva España! Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, ¿qué tal se encuentran? Estamos ya con Carles Enric, que ya se encuentra fuera de Marbella después de haber causado furor en las noches de lunes y de martes. ¿Qué tal, Carles? Cansado, supongo, del viaje, ¿no? Sí, hola, buenas noches. Lo primero, sí, cansado, 1000 y pico kilómetros y cambio total de temperatura y ambiente. Hemos pasado de, no es por decirlo, espectacular sol, por eso supongo se me ha costado el sol, a frío y lluvia, y casi 15 grados menos. Pero bueno, está bien porque al final uno se adapta a todo. ¿Qué tal nota ambiente en los aeropuertos? Mira, lo comentábamos ayer, es decir, el de Málaga, yo he hecho un vuelo Málaga-Santiago, el de Málaga pues se ve bastante actividad, supongo se ve bastante menos que otros años, no vamos a verlo, y Barcelona, que era mi origen inicial, muy triste, y Santiago muy triste. He estado comentando con un taxista hoy y me decía que el 80% menos de trabajo que el año pasado. Es decir, han reducido mucho los vuelos, la terminal prácticamente apagada, muchas puertas incluso que son detalles de entrada y salida cerradas, todo centralizado en una puerta. Y oye, el avión que hemos volado, pues yo creo que llevaba como mucho el 50% del pasaje. Madre mía. Y te ha sorprendido, ¿no?, caminar por las calles de Marbella y ver heladerías de moda completamente desiertas, playas con tumonas vacías. ¿Qué sensación te ha llevado de la Costa del Sol?
Sí, no, y incluso ayer que estuvimos paseando por el centro, por la zona de la Plaza de los Naranjos, que está llena de terrazas, vamos, mira que intenté encontrar ni una sola mesa ocupada, y no era una hora de esas de intenso calor, es decir, era pasada bastante la tarde. Bueno, ya sabemos que este año es lo que es y habrá que intentar aguantarlo como sea y va a ser complicado. Es decir, y por lo que me han pasado esta mañana, que me pasó un informe de turismo, la situación, por ejemplo, en Casa Andalucía, es mucho peor en ciudades de interior tipo Granada o Jaén, en capitales, digamos, que en la costa, que más o menos puedo decir que ha habido un gran descenso, pero que comparado, sobre todo me hablaban de Granada, pues parece que más o menos aún podría ser un poco justificable, digamos, de una manera. Donde, o sea, el informe de turismo detalla algo interesante aparte de lo que has contado. Sí, a ver, habla un poco de todas las comunidades, es un informe a partir de una serie de informaciones de redes colaborativas de destinos españoles, para entendernos. Y sobre todo, en el fondo, el mensaje final, que dice, mira, te cito 4 cosas. Por ejemplo, una que dice de que en Galicia la situación también ha sido bastante mala. Ten en cuenta que Galicia pone que 1,4 de los 5 millones de turistas son del extranjero. En principio, quizá no ha sido tanto como en otras comunidades que sí que tienen una dependencia grande del extranjero. Y entonces te va detallando un poco todas las comunidades, son encuestas que hay entre hoteles, etcétera, y la peor parte se la lleva obviamente las zonas que están más expuestas al turismo internacional. En ese caso es Barcelona, que al principio parece que con un 30% apenas de los hoteles abiertos y una ocupación, me indican, del 12% según el gremio de hoteles de Barcelona. O sea, es que estamos hablando de cifras tan disparatadas que podríamos estar horas y horas explicándolas, pero yo creo que la realidad es que la gente al final ya tiene claro de que la campaña turística, aparte con los últimos cambios, el cierre nocturno, etcétera, se ha acabado. Que se ha acabado el 15 de agosto, el 16 de agosto, el día que quieran, esta semana, y bueno, habrá que ver ahora cómo repercute eso en final de mes y en septiembre sobre todo. Y preguntarte, porque el ambiente, hablabas de temperatura, de Galicia lluvia, fresquito, Costa del Sol calor, y donde está el ambiente que arde es en Matalascañas, donde hoy han apuchado al presidente del gobierno saliendo de misa. Sí, ha sido por un lado un tema curioso, es decir, lo hemos dicho más de una vez, es decir, presidente y ministros van a tener, y no porque lo exijamos, lo pidamos, sino porque la gente al final se cabrea, van a tener ambientes enrarecidos, digamos, cuando pisen la calle, creo que es algo innegable. El hecho de que haya ido, que se ha comentado bastante, es decir, el hecho de que haya ido a una misa cuando no fue a la misa de los muertos por el COVID también puede parecer extraño, pero parece más que es una queja, digamos, por temas obviamente sociales y políticos. Y algunos nos ha sorprendido porque hemos visto algunos vídeos la apariencia, es decir, la llegada con los 4x4 allá en plan presidente, vamos, de un régimen extraño, por llamar de alguna manera. Volvemos a decir lo mismo, es decir, cuando un presidente de un país no puede moverse por la calle tranquilamente, obviamente puede haber mucha gente que está en contra, etcétera, pero seguramente es también porque hay muchas cosas que la gente no entiende. Yo no digo que un presidente pueda pasear sin escolta porque su seguridad también es importante, pero sí que es cierto de que hay situaciones conflictivas que denotan, digamos, que el ambiente cada vez se está enrareciendo más. Y ya pasó los otros días, ya ha pasado con algún periodista, ya pasó con Monedero, ya ha pasado con algún ministro, y parece que va a ser un tema cada vez más grande este final de agosto y sobre todo a partir de septiembre. Es decir, vamos a ver muy pocas presencias en público, creemos, de ministros o políticos. Pues sí, la verdad es que ahora tienen que tener cuidado con su seguridad. Por cierto, ¿te sorprendió la cantidad de gente que vino a vernos en Marbella el lunes y martes? Se quedaron centenares de personas sin poder ocupar una mesa en el Asador Guadalmina. Sí, no, yo lo digo con sinceridad y te lo he comentado estos días. Digo, yo creo que ha sido un éxito. Hay que tener los pies en el suelo, eso también lo tenemos que tener claro. Es decir, las cosas se hacen poco a poco y se van haciendo bien. Y al final, y es algo que a mí por las
mensajes que van enviando y tal, al final no es que la gente, y es algo que a lo mejor puede sorprender, sobre todo a los que nos escuchen desde el ámbito político, es decir, aquí no estamos para dorar la píldora a nadie, ni para intentar convencer a nadie, ni para que incluso gente, y se vio evidentemente con alguna pequeña bronca, digamos, o tono elevado de voz, con algún militante de Vox, etcétera, no estamos para convencer a nadie ni que nadie cambie su voto, es decir, aquí estamos para buscar las cosas, discutir si es necesario, que eso es sano, siempre es sano, y sobre todo para hacer que la gente pueda pensar, es decir, intentar dar argumentos para que la gente acabe decidiendo, oiga, pues esto a lo mejor es verdad, nadie tiene la verdad absoluta, lo cual parece una obviedad y parece ridículo explicarlo, y para un poco intentar centrar un poco el pensamiento, por llamar de alguna manera. Es decir, a mí me da igual que vengan a verme 50.000 personas de Podemos, 50.000 de Vox o 50.000 del PP. Es decir, mientras haya respeto, se puede opinar y se puede hablar libremente de todo, eso yo creo que es la esencia de la democracia. Dicho lo cual, que la gente piense por sí mismo y obviamente que vota quien quiera votar, es decir, aquí no vamos a dirigir ni vamos a plantear nada, es decir, la política hemos dicho que se ha convertido en un lugar de, digamos, como una red de mentiras, y sí que es cierto de que algunos las utilizan más que otros, pero en general es algo bastante extendido dentro de la clase política. ¿Cómo ven los nuevos datos del coronavirus? Pues parece que la segunda oleada va en serio, ¿no? Sí, hoy han aparecido que ha habido en 24 horas más de 3.000 nuevos contagios y el número de muertos ha pasado ya de 100 al día, es decir, 127. Todavía no estamos obviamente en las cifras de los días más dramáticos, pero parece que el incremento cada vez es mayor. Aquí deberíamos pensar dos cosas, es decir, la primera, que siempre se había hablado de que la segunda ola sería más intensa, digamos, a partir de que cambiaran las temperaturas, por llamar de alguna manera, es decir, considerando de que el virus podía tener menos resistencia al calor, pero parece que teóricamente le es indiferente en este caso, es decir, sí que es cierto, se hacen más test, eso lo hemos comentado muchas veces, pero empiezan a elevarse el número de muertos y eso debería preocuparnos. La cuestión, y volvemos a lo de siempre, es decir, las comparativas. Volvemos a ser el país que está encabezando los rankings. Es decir, parece que no hemos aprendido nada en todos estos meses. Ahora parece que la situación se traspasa, digamos, a las comunidades autónomas. Hay cierto descontrol porque cada una hace lo suyo. Es decir, no se acaba de entender tampoco si las comunidades son las que rigen, digamos, el destino de todo el mundo, cada uno en su comunidad, que pinta el licenciado Simón, porque quiere decir, si por mucho que coordine, parece que cada una tiene libertad para actuar y hacer lo que considera oportuno. Entonces no se acaba tampoco de entender eso. ¿Dónde vamos? Parece claro de que si la segunda ola iba a llegar en octubre, pues parece que se está anticipando. Eso nos va a llevar a una pregunta que me comentaba mucha gente estos días, de mi opinión, porque aquí sí que es una opinión personal, ¿va a volver a haber un confinamiento general? Yo sigo diciendo que no. Es decir, yo sigo diciendo de que habrá confinamientos por zonas. Hoy ya ha salido un pueblo de Albacete por ciudades, por barrios. Incluso he leído un edificio en una provincia ha sido confinado, lo cual que confinen un edificio suena bastante extraño. Pues han confinado un edificio y entonces parece que los tiros van a ir por ahí, sobre todo por una cuestión de lo que decimos de comparativas, es decir, cualquiera que lea o mire simplemente, y es muy fácil, que mire vídeos de, ¿saben?, las marxistas que hay en diversas ciudades del mundo, etcétera, que es un ejercicio aparte divertido, verá que lo de las mascarillas es algo prácticamente exclusivo de España. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿son los científicos o los dirigentes políticos de España los más inteligentes del mundo y los únicos que han descubierto que las mascarillas sirven para evitar los contagios? Bueno, es una opción. Es decir, algunos no vemos, obviamente, a Pedro Sánchez de Nobel de Medicina ni Nobel de Inteligencia, pero podría ser una opción. Pero realmente te sorprende de que el resto del país no sea obligatorio el uso de la mascarilla. Entonces, es la sensación extraña esta de que da un poco digamos, no sé cómo decirlo, es decir, la sensación, por volver a decir la misma palabra, es decir, de que aquí no se acaba de saber exactamente a qué nos enfrentamos. Y lo hemos dicho muchas veces, cuando uno está en una crisis grave de cualquier tipo, personal, económica, amorosa incluso, es decir, si uno no sabe exactamente qué pasa, cuál es el problema, tiene dos problemas, es decir, uno, averiguar qué pasa, y dos, intentar solucionar lo que no sabe qué pasa. Y aquí parece que es el gran problema, es decir, que mientras que otros países consideran que la mascarilla no es algo esencial,
aquí se ha convertido en algo esencial y en algo incluso casi delictivo no llevarla. Y dices, ¿que son más tontos los alemanes? ¿Que son más tontos los australianos? ¿Que son más tontos los japoneses? ¿O qué? Y esto te hace generar dudas, y cuando, lo hemos dicho alguna vez, las crisis, los problemas se solucionan sobre todo con firmeza, con liderazgo y sobre todo dando confianza, generando confianza a la gente. Y claro, estas informaciones precisamente no generan confianza. Que encima ascendamos en un día, en las últimas 24 horas, a 127 muertos en un día, pues parecen cifras que no son excesivamente positivas. Sensación, lo mismo que pasó en marzo parece que se va a volver a repetir. Va a haber un descontrol general. Quizá que sí que puede haber una argumentación nadie de que en unas semanas, unos días, incluso algunos podríamos pensar unas horas, el gobierno tome el control nuevamente de la situación sin establecer el estado de alarma, pero un poco en el sentido de querer jugar a decir, mire qué buenos somos nosotros, que esto se ha descontrolado y vamos a tomar el control. Es decir, un poco parece ser, por lo que nos llega, que esa puede ser una de las cosas que puedan pasar en las próximas jornadas, es decir, que haya un nuevo mando único y que se quite, digamos, la autoridad de las comunidades. Algunas, seamos sinceros, lo han hecho fatal, otras lo han hecho medianamente bien. Y el objetivo, como hemos dicho, es muy claro, es decir, culpabilizar a las comunidades autónomas de que son incapaces de gestionar una crisis como la actual. Rentabilidad, bueno, ya veremos, es decir, es un tema un poco que puede escapar, digamos, a temas, digamos, no diremos políticos, pero incluso que una comunidad puede ser un mensaje, digamos, de cara a las próximas elecciones, el caso obviamente de Cataluña. ¿Y hay algún tema de actualidad? Bueno, se me olvidó ayer preguntarte por el tema de Alfonso Guerra, que había estado en la cadena SER, ha dicho que al reino hay que recordarlo en una página de sucesos, ese manifiesto que han firmado varios exministros, gente de todos los partidos. ¿Qué te ha parecido? Bueno, esto es una información que ayer supimos y en principio, por lo que sabemos, está, digamos, vinculado a una petición no formal de la Casa Real, vamos a decirlo así, un poco de despertar a ciertas personas que nosotros denominamos hombres de Estado del letargo. Es decir, había un poco de crítica desde la Casa Real en el sentido, vamos a decirlo así con palabras finas y delicadas, de que había gente que ni estaba ni se le esperaba que estuviera y que creían que debían hacer una apuesta porque se les había dado mucha, digamos, mucha fuerza cuando habían sido requeridos por la Casa Real. Y en ese sentido parece que se acabó formando un manifiesto, se fueron sumando gente y gente que, digamos, parecía en el olvido, se apuntó. Es decir, al final lo hemos dicho el otro día, es decir, aquí hay un tema clave. El rey emérito ha tenido y ha accedido a mucha información, porque no dejemos de decir algo importante, es el jefe de Estado, es decir, sabía casi todo y lo que no sabía lo podía preguntar y en principio le debían informar. En ese sentido, pues puede parecer de que no se va a quedar con los brazos cruzados de este Emiratos. Y a partir de ahí, pues bueno, hay maneras de comunicar las cosas y este puede ser un primer paso, un poco buscando la fidelidad, por llamar de alguna manera, y buscando de tener su propia fuerza política en forma de manifiesto o en forma de otras cosas. Uh-huh. ¿Y cómo está el equipo Zulu? ¿Está más tranquilo o la bucheo? Sí, en principio son unas semanas. Todos creemos que va a empezar a haber movimiento a partir de la semana próxima. Ciertamente hay movimiento, pero fijémonos que esta semana ya ha empezado a ser bastante más parada, incluso en temas judiciales. Prácticamente la única cosa importante hoy han sido dos detalles, es decir, uno, el tema de la vuelta de la tuerca de la Margarita Robles contra Podemos, contra Pablo Iglesias, que parece que lo hemos dicho alguna vez, que Margarita Robles es como el Guadiana, es decir, que aparece y desaparece, según medida se enciende, según medida se apaga. Y sí que es cierto el otro tema que está un poco en danza es el tema de exactamente la situación del PP. Es decir, porque es algo bastante confuso. Es decir, tú lees un medio, lees otro medio, te informa una gente, te dicen cosas y no acabas de tener bien claro, porque había salido, por ejemplo, informaciones que el problema de Casado es que Cayetana quería forzarla a ser vicepresidente con Sánchez.
y parece un poco así deslavazado, es decir, no parece muy real. Entonces no sabes tampoco bien de dónde vienen las fuentes, etcétera. Ha habido más rumores hoy sobre si Cayetana podía ser la candidata de Vox a presidente del gobierno. Algunos vemos también bastante inverosímil, pero bueno, en este país pasan cosas muy raras y al final todo este conflicto lo que está generando es desconfianza en el PP, con el PP, perdón. Es decir, porque por otro lado aparecen en medios de que muchos varones están alegres con el cese de Cayetana, hay medios de comunicación que se han posicionado claramente, es decir, por ejemplo, Maruenda contra Cayetana. Entonces es la sensación extraña esta de que parecía que había algo que era bastante obvio, pero parecía bastante más profundo de lo que muchos pensaban. Dicho lo cual, en una situación tan extraña como esta, con una crisis sanitaria, económica, social, etcétera, que el principal partido de la oposición parece que estalle en llamas, no parece lo más inteligente, vamos a decirlo así de claro, comunicativamente no parece ser un acierto. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ha habido versiones de todo, que Cayetana a veces decían que limitaba, digamos, la imagen de Pablo Casado, le quitaba fuerza. Bueno, pero esto supongo Pablo Casado lo debía ver el primer día, es decir, entonces estamos un poco en qué teoría política o qué tipo de gobierno quieren algunos. Y el objetivo, si este fuera el final, parece de que quieren un liderazgo de una sola persona única, es decir, algo que algunos hemos criticado. Siempre hemos dicho que gobernar un país necesita un equipo, no una persona. Dicho lo cual, Cayetana tenía sus excesos más o menos provocativos, digamos, y no parece en principio que su línea de apostar, sí que es cierto que lo había comentado alguna vez, por un PSOE en el gobierno, fuera una línea de apostar por un PSOE de Sánchez. Y aquí vuelven a aparecer más conflictos y más informaciones e interpretaciones de que la salida de Cayetana significaba una vía libre a pactar con Sánchez, incluso sobre el Poder Judicial y estos temas, cosa que por cierto se ve también en algún diario, pero por otro lado ha tardado muy poco el PP en desmarcarse de esta situación. Con lo cual, estamos en una situación confusa de esas que hemos dicho alguna vez, es decir, cuando se hace análisis tú puedes aprovechar tendencias, etcétera, pero cuando los análisis son de temas muy concretos, con gente implicada, decisiones personales, hay que estar más pendiente de lo que dicen, de que lo que hacen o lo que pretenden hacer, porque es muy fácil jugar a la desinformación. Y luego de esto, otra cosa que nos puede haber sorprendido hoy, bueno, sorprendido, lo he dicho irónicamente, obviamente, es la convocatoria de comisiones obreras y UGT de una huelga del sector de la enseñanza en Madrid. O sea, más de 40.000 muertos, más de 10 millones de desempleados, vamos a incluir aquí a los ERTEs, y la huelga la convocan contra la enseñanza en Madrid porque dice que quieren ir al cole, porque es la frase que ha dicho la Secretaría General de Comisiones. Es para echarse a reír. Es decir, no se hace nada contra el gobierno que peor ha gestionado una crisis que más desempleados ha generado en la historia y se lanza contra una comunidad gobernada por el PP, a que, como han salido también rumores, empieza a forzarse la idea, digamos, de intentar desbancar a la candidata y presidenta actual. Todo parece un patio de psiquiatra, es decir, ¿por qué? Porque al final la gente tampoco es tan idiota, es decir, hemos dicho que hay mucho ignorante en este país, pero haces 4 números, 4 cifras, explicas 2 cosas y cualquiera que tenga un poco de sentido común, obviamente luego hay los que no tienen ningún sentido común y allá ellos, no acabaría de entender que la única huelga que se convoca, la única huelga que se va a convocar en estos meses va a ser contra el partido de la oposición. Es que esto al final es cachondeo, aunque sea en una comunidad, porque ya parece que se va a extender a otras, pero parece cachondeo, es decir, porque resulta que hace unos meses el problema era de que había que unificar todo y ahora, según parece, el problema es que hay que ir contra las comunidades, que es un poco lo que hemos dicho de la sanidad, es decir, el objetivo de dividir la sanidad y de buscar un posterior mando único parece que es el mismo, ir atacando a las comunidades que no son propiedad y parece más un tema político que un tema real, con lo cual volvemos a una explicación que hemos dicho más de una vez. Los políticos y sobre todo los que dirigen estrategia de ciertos partidos políticos, podemos pensar aquí en Iván Redondo, están más pendientes de un escenario tradicional donde conseguir el máximo número de gobiernos para colocar el máximo número de gente y se preocupan bien poco, digamos, de la realidad de la calle.
Y esto, pues parece un síntoma de lo mismo, es decir, parece inaudito que la única huelga que se vaya a convocar, que dos sindicatos que han estado callados, literalmente, por no decir otra palabra más dura, es decir, digamos solo callados, parece que ahora se vayan a levantar contra la Comunidad de Madrid, que la puede haber hecho mejor o peor. Bastante sorprendente. Pues así es, Carles Enric, como siempre los sindicatos haciendo política contra el Partido Popular, de ahí la iniciativa de Vox de sacar ese sindicato que rompa un poco el dominio de los partidos de izquierda sobre UGT y Comisiones Obreras, ese sindicato Solidaridad. Y nada, darte las gracias, que hoy estás tremendamente cansado, te has pegado una paliza para estar con los espectadores de Alarma en vivo e en directo. Muchas gracias y cuídate, nos vemos el miércoles. Perfecto, nos vemos el viernes, hoy es miércoles. El viernes, perdón, ya no sé ni dónde estoy tanto cansado. Esas son las cosas del verano. Un abrazo, Javier. Hasta luego, Hasta luego.